Comienzo de Misa Radio Evangeliza y Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Ilumina tu mente, convierte tu corazón, santifica tu cuerpo y llena de gozo tu alma. Bienvenidos sean a la celebración de Palabra Viva, Viva la Palabra, en este segundo domingo de la Cuaresma del ciclo C. Nos acompaña el coro de discípulos de Cristo Jesús de la comunidad de Perlier, California. Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre, alabado sea Señor. Pueblos de la tierra, alabemos al Señor. Pueblos de la tierra, alabemos al Señor. Dios de gracia, a tus hijos cantamos, te alabamos, te bendecimos, damos gracias, Padre eterno, damos gracias por tu amor, damos gracias, Padre eterno, damos gracias por tu amor. Tu palabra hecha carne nos guíe, alabado seas Jesús, damos gracias por tu Hijo que nos vino a redimir, damos gracias por tu Hijo que nos vino a redimir. Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre, alabado sea Señor. Pueblos de la tierra, alabemos al Señor. Pueblos de la tierra, alabemos al Señor. Pedimos como siempre por los enfermos, los que se encuentran en sus casas, hospitales o asilos de ancianos, por los que están en las cárceles, los que viajan, los que trabajan en este momento bajo las inclemencias del tiempo. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión de esta tierra. Abraham replicó: Señor, Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, y todo de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres, y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo, y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad, y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se los repito llorando,
Hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía, no había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo pasado hablábamos de las tentaciones de Jesús, porque el enemigo es sagaz y busca hacer que el hombre y la mujer renieguen de Dios o concentren toda su energía, su mente, su corazón, su cuerpo y su alma solamente en las cosas de la tierra, todas ellas indispensables inclusive para una vida natural humana. Pero Jesús ha dado la gran lección a todos los seres humanos. Cuando el demonio lo tentaba con el deseo de tener, Jesús respondió que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el demonio tentó a Jesús por el poder, Jesús responde que no se puede cambiar la adoración y culto al verdadero Dios por el ídolo de las cosas materiales y las posesiones de los reinos de la tierra. Cuando el tentador retó a Jesús usando la Escritura y probándolo para indicarle que él sabía mucho, Jesús no cae en la tentación de la sabiduría vana de este mundo, sino que le responde que el temor del Señor es el principio de la sabiduría y que se debe respetar su nombre y no tentar al Señor tu Dios. Ahora la palabra de Dios responde con toda su fuerza y su gracia, con todo su esplendor, precisamente a las mismas necesidades de los seres humanos, pero ya no desde el punto de vista diabólico, sino desde el punto de vista simbólico o divino. ¿Qué hace Dios para responder a las necesidades básicas del ser humano? La necesidad de una propiedad, la necesidad de una familia y la necesidad de un nombre y renombre o una buena fama o reputación. Por eso Dios sale al encuentro del ser humano en aquella persona que él encuentra justa, aquel que llamó de entre los paganos
de Ur de los Caldeos, y que hace 8 días nos decía la palabra de Dios que Abraham era un errante peregrino o inmigrante, y que no deberíamos olvidar jamás las raíces de nuestra cultura e identidad y de nuestra fe. Que no debemos avergonzarnos de nuestros abuelos, que fueron los que primero llegaron a esta tierra que emana leche y miel y de la que ahora nosotros gozamos, y que no nos debemos olvidar del huérfano, de la viuda y del extranjero o inmigrante. Hoy vamos a confirmar esa alianza que Dios hace con Abraham cuando le promete que le dará una tierra para él y su descendencia. A la vez que le promete una propiedad, le habla también de esa descendencia, familia o hijos. Además, Dios le dice que por su fe Abraham es considerado justo y por lo tanto le pide que mire el cielo y cuente las estrellas si pudiera. Y añade, así será tu descendencia. Y como Abraham tuvo fe en la palabra de Dios, esa fe le dará un nombre y renombre para las generaciones futuras. De esta manera, pues, Dios responde a esas necesidades del ser humano sin que el ser humano tenga necesidad de recurrir a la magia o al demonio o a su propia capacidad de poder y de saber. ¿Por qué? Porque cuando la persona es fiel a la palabra de Dios, el ser humano tiene la certeza de que Dios jamás defrauda. Él está ahí donde puede encontrarse, en las cimas de los montes, que simboliza la presencia del misterio trascendente de Dios. Es en una montaña donde Abraham se dispone a ofrecer ese sacrificio a Dios. Y es en esa montaña donde Dios le muestra que quiere hacer con él esa alianza. Una alianza de la cual vendrán a ser bendecidos todos los pueblos de la tierra, pero de una manera particular el pueblo judío, el pueblo musulmán y el pueblo cristiano. Dios se compromete con Abraham y de esta alianza el patriarca viene a ser como esa fuente de la cual brotan 3 arroyos distintos, pero que de alguna manera hablan del mismo Dios. Ese arroyo es como la tradición del pueblo judío, cuya escritura sagrada es la Tanaj y día sagrado es el sábado. Es el pueblo musulmán, cuyo día sagrado es el viernes y escritura sagrada es el Corán. Y el pueblo cristiano, cuyo día sagrado es el domingo y cuya escritura sagrada es la Biblia. De alguna manera, estos 3 pueblos tienen a Abraham por padre en la fe, aunque algunos de ellos no solamente es un padre espiritual, sino inclusive padre en la sangre, como los judíos por medio de Isaac están atados a Abraham como su antecesor, y los musulmanes por medio de Ismael claman a Abraham por padre. Nosotros por la fe, sin tener sangre árabe ni judía, pero creyentes de Jesucristo, creemos que Abraham también es nuestro antecesor en la fe. Él sigue siendo modelo de todo hombre y toda mujer que con el ejercicio de su justicia muestran la confianza en Dios. Hoy la palabra de Dios nos presenta a Jesús como modelo del creyente, como ese ideal del mismo Abraham, como aquel que viene a ser el culmen de toda profecía representada en Elías y de toda instrucción religiosa de la ley que fue dada también en otro monte, en el Horeb, a Moisés, y que ahora en un tercer monte tenemos a Jesús que se manifiesta a sus discípulos con todo su poder, con toda su identidad. He llamado a la palabra litúrgica de Dios hoy como Jesús que revela su identidad personal a sus discípulos. Ese es el tema de la palabra viva o litúrgica de Dios en este segundo domingo de la Cuaresma. Jesús trae a sus amigos más cercanos y les muestra su identidad íntima, personal, como Dios y no solo como hombre. Y lo hace con unos fines específicos. Primero, para ayudarles a superar el inminente escándalo de la cruz. Segundo, como hombre, Él es la palabra encarnada, personal, directa, completa e insuperable de Dios, que le da a la ley de Moisés su plenitud y a toda profecía la realiza con su sola persona, palabra y obra.
palabra. También Jesús se transfigura ante sus amigos y les hace ver su identidad como Hijo de Dios. Su cuerpo mortal se transforma en cuerpo glorioso para darnos esperanza de que nuestra persona es más sagrada que el mero cuerpo humano. El cuerpo humano es importante, que es inclusive templo del Espíritu Santo, pero que nosotros no estamos compuestos solamente de materia, o que no solamente somos un cuerpo físico, sino que también somos seres espirituales, compuestos de mente, corazón, cuerpo y alma. Jesús nos muestra cómo debemos responder a la palabra de Dios sin dejarnos ganar por las tentaciones del demonio y confiando en las esperanzas de sus promesas. Es la palabra de Dios la que nos dará una familia con la cual podamos mostrar de qué somos capaces. Esa autoridad que cada padre y madre tiene y que Pablo, inclusive sin tener esposa e hijos, sabe que ama a sus cristianos de Filipo con un amor entrañable, como un padre o como una madre al cual se dirige con esas bellas palabras: queridísimos hijos míos, pórtense como yo me he portado y como Jesús quiere que vivamos. Soy pecador, tú, dueño y Señor, me pides a mí salvar la creación. Jesús, ¿quién eres tú? Inquietas al fiel, prodigas perdón. Tú, siendo creador, me quieres a mí, que soy pecador. Y Señor, me pides a mí salvar la creación. Jesús, ¿quién eres tú? Este canto nos invita a ver cómo estamos llamados a colaborar con Dios como creador, como redentor y como santificador de nuestras vidas. Dios lo es todo, nosotros no. Nosotros somos solamente parte de este gran proyecto de salvación que el Señor ha comenzado con Abraham y sigue adelante por aquellos hombres y mujeres que con su fe y confianza quieren colaborar con Dios y libremente hacen las cosas que les toca hacer precisamente para salvar la creación. En este tiempo en el que se habla del calentamiento de la tierra,
A todos se nos pide que hagamos algo para que esta, que le llamamos a veces la naturaleza o nuestra madre la tierra, no venga abajo y con ella no solamente la generación presente, sino las generaciones futuras vengan a la destrucción. Porque Dios ha puesto la creación en nuestras manos, no para controlarla o para manipularla, sino para usarla para bien. No para malgastarla, usarla para el servicio, no solamente nuestro, sino de los demás. Y de esa manera, hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios nos habla de cómo debemos responder a las bendiciones que Él pone enfrente de nosotros. Como decíamos hace un momento, el ser humano desea tener una tierra o posesión, quiere tener una familia o descendencia, hijos e hijas que recuerden también su nombre, que es el tercer elemento que desea el ser humano. Pues Dios conoce los anhelos más profundos, pero también las necesidades más básicas de cada persona. Por eso que el nombre y renombre de cada uno es importante. No es justo que cuando a una persona en su pobreza o en su necesidad o enfermedad se le trate con una actitud de desprecio. Todos tenemos una dignidad. Todos tenemos derecho a ser nosotros mismos. Dios desea que cada uno de sus hijos e hijas reconozcan y respeten la dignidad de sus hermanos y hermanas y podamos de esa manera ser llamados dignamente sus hijos e hijas muy queridos. Ese es el sentido de la palabra de Dios el día de hoy cuando el salmista habla desde lo más profundo de su ser: Señor, tú eres mi salvación, tú eres mi luz. Si tú estás conmigo, ¿a quién le tendré miedo? Ando buscando tu rostro deseo mirar y tocar. Como ese niño recién nacido cuya madre le está amamantando y con sus manitas está tocando su cara, como para indicar: esta es la que me alimenta, esta es mi madre. Yo quiero no solamente mirarla, sino tocar su cara. Por eso ese momento de la lactancia del bebé es como una prolongación de ese pequeño paraíso recién perdido cuando acaba de nacer y salir del vientre materno, que es el lugar más seguro y especial que Dios prepara como primera experiencia de nuestra humanidad. Desgraciadamente ahora con la amenaza del aborto es el lugar más peligroso, porque es posible que aún legalmente se permita que un ser humano acabe antes de comenzar, pero Dios no se contradice. Él sigue invitándonos a contemplar su rostro, a dejarnos alimentar por la leche pura de su palabra y de su espíritu. Y de esa manera nosotros podamos sentirnos como hijos e hijas muy queridos, según habla San Pablo en la carta a los Filipenses. Sean todos ustedes imitadores míos, porque yo también imito a Cristo. Muchas veces les he dicho y se los repito llorando: hay muchos que viven como enemigos de la cruz. Muchos realmente creen ser cristianos porque hablan de toda esta forma de vivir una vida sin Dios, creyendo que el vientre es su Dios, que la fama de este mundo los hace grandes, que las posesiones de esta tierra son suficientes. Pero una vez más les recordamos el mensaje del domingo anterior y les damos el mensaje de este domingo. Dios quiere darnos todo lo que necesitamos, pero no nos lo va a dar si estamos haciéndole caso más al demonio, al mundo y a la carne. Debemos superar esas tentaciones confiando siempre en la providencia divina que nos da lo necesario para vivir. Confiando siempre en ese corazón sagrado de Jesús que busca darnos el amor verdadero y eterno. Y también si confiamos en su palabra, que es la que nos asegura un nombre y una fama más allá de cualquier título y bienestar o bendición, porque la palabra de Dios es la riqueza más grande que podemos obtener en esta vida y que durará hasta la otra.
Cuando Jesús se manifiesta a sus amigos, les habla de ese plan que Dios tiene para él. Un plan que incluye el dolor y la muerte, y una muerte en cruz, pero que no termina allí, sino que les manifiesta abiertamente que el final de toda la historia es la gloria del Señor, y que si nuestro cuerpo humano ahora es sacrificado por el dolor, por la cruz, por los desprecios de los demás, sabemos que Él no nos defraudará, y que para poder llegar a la cumbre de la resurrección y de la gloria de Dios es necesario pasar por el Calvario, por la cruz y la pasión. Los apóstoles escuchan la voz del Padre en medio de la nube. Él es mi Hijo. A Él escúchenlo. Jesús ahora es el centro y fuente de revelación verdadera y completa de todo lo que es Dios, de todo lo que quiere Dios, de todo lo que busca Dios para su hijo e hija muy querido, para todos los seres humanos, y no solamente para el cristiano o para el judío, sino también para los musulmanes y para todos los hombres y mujeres de todos los pueblos de la tierra. De alguna manera, el pueblo escogido no es solamente Israel, sino todos los descendientes que viven desde el río de Egipto hasta el Éufrates, es decir, no solamente el cercano oriente, sino el Medio Oriente, y por qué no decirlo, hasta el lejano oriente. En otras palabras, Dios quiere hacer de todos los pueblos de la tierra un solo pueblo. Pero aún puede cada uno quedarse como pueblo independiente, y entonces tendremos que hablar no de un solo pueblo escogido de Dios, sino de todos los pueblos escogidos por la misericordia de Dios, porque a todos la palabra de Dios quiere llegar, para que cada uno, cada persona, diga sí al Señor con la fe, con el deseo de ver su rostro, y para que todos sean iluminados por su luz. Pero eso solamente será fruto de la respuesta que cada uno le dé al Señor en ese camino catecumenal, en esa catequesis evangelizadora que la Iglesia presenta año tras año en este tiempo de la Cuaresma, y que invita a que cada uno se convierta una vez que ha escuchado todo el panorama de la historia de salvación. La historia de fe se localiza dentro o en el contexto de toda la historia humana, o por qué no decirlo, la historia de cada pueblo y de cada persona es parte de toda la historia de salud, de salvación que Dios ha propuesto para cada generación, para cada individuo, para cada pueblo, para cada cultura. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. De aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción a aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Manda, Señor, a este
Acabas de escuchar la predicación con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.